Dios bendiga a todos en esta oportunidad que nos ofrece el Señor para estudiar y meditar la palabra. Hoy se celebra el Día del Padre y qué bueno es que podamos meditar y entendamos qué espera de Dios o qué espera Dios de nosotros en estos tiempos, qué responsabilidades tenemos como padres ante esta generación de estos tiempos. La verdad es que es un reto total y solo con la mano de Dios, con su Santo Espíritu, caminando por las sendas que Él ha trazado, es que podremos lograrlo. Y en 1 Samuel capítulo 3, en el versículo 1 leo lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, pues no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos regala de estudiar, de meditar la palabra. Háblanos, ministranos. Pues Señor, somos la respuesta a una generación en estos tiempos difíciles, en estos tiempos del fin. Así que enséñanos, Señor, a saber cómo hacer las cosas, a saber cómo dirigirnos y cómo ser unas personas que inspiran a esta generación a buscarte y amarte de todo corazón. Y quiero que hablemos de Samuel, pues fue un siervo de Dios y fue profeta. El libro de los jueces, que es contemporáneo al libro de Samuel, termina con las siguientes palabras: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Estoy leyendo Jueces 21-25. Y esos eran tiempos de anarquía, donde había ausencia de jerarquía, había ausencia de gobierno o autoridad. Y la verdad es que es un tiempo muy similar al que vivimos en nuestros días. En los días de Samuel, el pueblo de Dios tenía la ley de Moisés, conocían los mandamientos, sabían qué tenían que hacer. Ellos debían obedecerlos y guardarlos para que sus hijos fueran bendecidos y así agradaran a Dios, igual que hoy. Pero hoy, gobiernos, estados y leyes no están haciendo lo que tienen que hacer. Y aunque tenemos leyes, aunque tenemos una constitución, aunque tenemos jueces, la verdad es que vivimos en completa anarquía. Pues hoy la gente valora es vivir en un libertinaje total y así hacer lo que mejor le parezca. Y aunque lo que a ellos les parezca bien está en contra de lo que Dios dice en su palabra o en contra de la misma naturaleza humana. Hoy no importa si alguien nace de un sexo y se lo cambia después. Lo importante es que usted viva como se perciba o se sienta cómodo. En resumidas cuentas, una completa anarquía, sin ley, sin límites y sin precepto alguno. Samuel nació, creció y vivió en ese tiempo, el tiempo donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Lo que ellos querían hacer, eso hacían. Y leemos en 1 Samuel, en el capítulo 3, versículo 1, que en aquellos días la palabra de Dios escaseaba. Esto quiere decir que no había visión con frecuencia y el resultado de esta generación que se había alejado de Dios. No conocía a Dios ni quería andar como Dios demandaba. Dios se hizo a un lado y los dejó que siguieran su camino. Pablo en Romanos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entendamos cómo es que se revela la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios ve la dureza del corazón y ve que alguien no quiere obedecer su ley, Él se hace a un lado. Entonces es ahí cuando el juicio de Dios se revela desde el cielo. Él se hace a un lado y tú haces lo que mejor te parezca. Y es eso lo que verdaderamente la gente quiere. De verdad que la gente quiere ver como un juicio de Dios es que caiga un rayo del cielo y le pase esto, o que venga una calamidad. Y no siempre pasa así, aunque Dios usa estos elementos, pero no siempre pasa así.
Y por eso mucha gente se siente seguro en sus malos caminos. Pero mira, Dios no me ha hecho nada, Dios no me dice nada. Pero el simple hecho de dejarte que viva a tus anchas y que en su momento asuma las consecuencias de tus errores, será suficiente. Dejarte, permitir que navegues a la deriva. Qué paradójico en este tiempo que vivimos. Hay millones de iglesias, casi una en cada barrio. Hoy sí hay cientos de miles de predicadores, pero la pregunta es, ¿abunda o escasea la palabra de Dios hoy? ¿La verdadera y la buena palabra de Dios escasea en este tiempo? ¿Será que los verdaderos ministros de Dios escasean en este tiempo? ¿Sobreabundan los hombres santos, íntegros y temerosos de Dios en este tiempo? Respóndase esas preguntas. Y en este primer libro de Samuel se nos muestra que el sacerdote se llamaba Elí. Era la máxima autoridad de Israel y se suponía que era quien guiaría al pueblo para acercarse a Dios. Lo conociera, lo amaran y lo obedecieran. Pero Elí no conocía a Dios. Dice la palabra que los hijos de Elí que los ojos de Elí que estaban oscureciendo a causa de su vejez, y en realidad su vida estaba en total oscuridad. Elí no conocía al Señor, no tenía discernimiento espiritual, y mire, cuando Ana, la madre de Samuel, llegó al templo a orar con un corazón quebrantado, Elí la confundió con una borracha. ¿Por qué? Porque no tenía discernimiento espiritual. Los hijos de Elí eran hombres perversos, dice la palabra, hombres que adulteraban a las puertas del templo, hombres que se emborrachaban, hombres que robaban las ofrendas del Señor, y Elí nunca los estorbó. Los líderes y ministros del templo eran hombres que no conocían a Dios. Pregunto, ¿será que en nuestros días está pasando lo mismo? ¿Será que los que se suponen hoy que tienen que guiar al pueblo, los siervos de Dios, que deberían traer luz a la gente de verdad, conocen al Señor? Esta es una buena pregunta. El mismo Señor lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, será uno de los míos. ¿Será que como los hijos de Elí, que eran hombres perversos, pecadores y malos, que no conocían al Señor, es lo que tenemos hoy como guías espirituales, como pastores, como profetas y maestros? Estos muchachos ministraban en el templo, servían en la iglesia, pero no conocían al Señor, y sus obras demostraban que no tenían ningún problema y remordimiento en pecar. Y esto es lo que está pasando hoy. Hay una crisis no solamente a nivel ministerial, no solamente a nivel del mundo, a nivel de la política, a nivel de la economía, sino lo más insólito, a nivel de la familia. Hay hombres, papás, padres, que tienen un rol trascendental al lado de una mujer como esposa, al frente de un hogar, como autoridad de unos hijos, no conocen a Dios, desconocen la palabra, desconocen e ignoran todo lo que Dios espera de ellos en su rol como padre. Y este es un llamado para que meditemos en este tiempo. Elí fue un hombre que supuestamente debía conocer a Dios. La palabra estaba en sus manos, el Espíritu de Dios estaba con él, pero él desaprovechó todas estas oportunidades, ignoró, y le pareció muy cómodo dejar que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran hacer, vivieran como vivieran. Dice que se oía, se rumoraba, se le hacía saber a Elí todo lo que sus hijos hacían como representantes del Señor, como ministros del Señor. Y él sencillamente le decía a sus hijos, hijos, ¿qué es esto que oigo con respecto a su comportamiento, a su conducta? Eso no está bien. Y ahí no tomaba medidas, no reprendía, no disciplinaba ni nada, sino sencillamente un ligero comentario. Y ahí pasaron las cosas. Un padre cómodo, un sacerdote que ignoró su llamado, su responsabilidad, su compromiso, un sacerdote que no representó a la altura al Señor, un padre que no trajo la gloria de Dios sobre su hogar, que no levantó un altar en su hogar. Y esto habla mucho de la generación que hoy tenemos.
Y lo más cómodo que estamos viendo en estos últimos tiempos, en estos últimos años, que hoy entonces los hombres tomaron un camino aún más liviano. Mejor no me caso, mejor vivos aparte, mejor tengo una pareja que me reúno con ella el fin de semana y mientras tanto juego a ser el papá, eh, criando un perro o un gato, y hoy tenemos una generación de mascotas, un contexto familiar donde no hay compromiso y donde derramo o cumplo mi rol de papá teniendo o criando un perro, una perrita, un gato, una gata, y ya en algunas sociedades más modernas entonces se tiene un cerdo y algún tipo de animal, y con eso llenamos ese vacío, ese compromiso que tenemos con Dios. Qué tremendo hasta donde hemos llegado y nos hemos olvidado de todo lo que Dios demanda y lo que Él espera. Y entonces, retomando la historia, al contrario se justificaban y defendían su estatus como siervo de Dios. Estoy hablando de los hijos de Elí. Y en estos días, en medio de todo este caos moral y espiritual, nace Samuel y fue entregado al templo del Señor para que allí viviera y se formara para servir al Señor. Pues Ana le había dicho al Señor en 1 Samuel 1:11, yo dedicaré mi hijo a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Desde el momento que dejó de tomar leche materna, fue entregado al templo. Samuel no llegó al templo como sacerdote o como predicador, no. Fue entregado como un sirviente del sacerdote Elí. ¡Qué hermoso! A Dios no le importa nuestro servicio, y aunque nuestro principio sea muy pequeño, sea menospreciado e insignificante, y aunque nuestro principio se vea estancado, no importa nuestro servicio. No importa la magnitud y la grandeza de este. Lo importante es que nuestro corazón sea fiel, apasionado y sometido al Señor. Y Dios tomará nuestro principio pequeño y Él hará de nuestro postrer estado algo muy grande. Iglesia, en estas condiciones creció y vivió el niño Samuel. Y allí, en el templo, que escaseaba la palabra del Señor, Él recibió su llamado. En un tiempo donde la gente hacía lo que bien le parecía. Yo diría que igual que hoy, porque lo que se pone de moda, lo que es tendencia, las ideologías que estén circulando, es la que se toman como leyes. Una ideología es un pensar sin ningún sustento, pues es totalmente subjetiva y se toma como cultura por encima de Dios, por encima de los derechos y aún por encima de las mismas leyes. Recuerde, era una sociedad que hacía lo que bien le parecía. Los que servían a Dios y guiaban al pueblo era gente perversa, que no conocían a Dios y que para estos tiempos no nos queda otra cosa que decirle, Señor, guárdanos, pues son tiempos difíciles. Iglesia, recuerda lo que enseña la Biblia, que pasará en los últimos tiempos. Una de las señales es que la iglesia iba a caer en la apostasía. Y es que la verdad es que un apóstata es aquel que después de haber degustado la salvación, de haber conocido la verdad, se vuelve atrás siguiendo la mentira. Una persona que siempre ha vivido en mentira no puede ser un apóstata. ¿Recuerdas la iglesia que el Señor describe como la iglesia de los últimos tiempos? Es la iglesia de la Odisea. Tú dices, nos hemos enriquecido, tenemos posición social, tenemos reconocimiento, tenemos grandes templos, tenemos poder, estamos en televisión, en radio, en redes sociales. Pero el Señor, ¿qué le dice a esta iglesia? Tú eres pobre, miserable, ciega y desnuda. Pero también el Señor le dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Describe aquí una iglesia donde no está el Señor. Y se supone que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Pero en la iglesia de la Odisea no estaba el Señor. Él estaba afuera, estaba golpeando. Y hoy seguramente golpea la puerta de muchos corazones a través de la palabra, dada por verdaderos hombres de Dios que llaman al arrepentimiento. Y la verdad es que en medio de todo este caos existe un grupo
de hombres y mujeres de Dios, que aman a Dios, que aman la buena palabra y que están preocupados por predicar la palabra de verdad. Pero es triste lo que hoy la iglesia quiere oír, es lo que la iglesia de la Odisea quería oír. Queremos poder, queremos riquezas, necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos el empoderamiento. Tenemos una visión y una misión que cumplir. Tenemos que conquistar la posición que Dios nos ha entregado. Y mientras Dios está demandando de su iglesia un genuino arrepentimiento y que reconozcamos que nos hemos alejado de Él, o que otros reconozcan que no conocen al Señor como deberían conocerlo, fue en ese contexto que creció Samuel y recibió su llamado. Tiempos difíciles y tiempos muy parecidos a los que hoy se están viviendo, pero no podemos ignorar lo que está pasando. No podemos ignorar en los tiempos que estamos viviendo. Y dice la Biblia, y antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, la lámpara del Señor se encendía en el templo al atardecer, aproximadamente hacia las 6 de la tarde, y esa lámpara duraba prendida casi toda la noche hasta el amanecer. Y dice la palabra, y antes que la lámpara del Señor fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Y qué tremendo es esta verdad profética en la Biblia. Estamos viviendo los últimos tiempos y quizá la lámpara del Señor esté a punto de apagarse. Esta es la gracia. Y en este tiempo Dios necesita levantar hombres y mujeres de Dios que les sirvan con un corazón sincero y desinteresado, que insten a una generación y a su familia, a los jóvenes que se están formando hoy, a un verdadero y auténtico arrepentimiento. Y antes de que esa lámpara sea apagada, 1 Samuel 3:4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y esto es la clase de generación que el Señor necesita en estos tiempos. El Señor llama a Samuel y él responde inmediatamente, heme aquí. Pero lo triste es que Samuel no sabía a quién le estaba respondiendo. Hoy hay mucho entusiasmo, hay emoción, hay gente almática en la iglesia, hay multitudes corriendo a la iglesia, a las mega iglesias y responden al llamado, así como Samuel corrió a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Heme aquí. La gente corre al hombre, no entienden que el que los está llamando es Dios y no el hombre. Y lo peor es que el mismo hombre no está haciendo caer en cuenta a las personas, pues él se siente en una posición de grandeza y a expensas de lo que dice la palabra, yo soy tu Padre espiritual. En otros términos, tú te debes a mí. Yo soy la persona a la cual tú tienes que honrar, a la cual tú tienes que obedecer y a la cual tú tienes que someterte. Y uno de los errores que se están cometiendo hoy en el liderazgo de la iglesia es que se han acostumbrado a manosear, a abusar de la novia del Cordero. Recuerde que usted sencillamente es un emisario de Dios para ayudar en la crianza, en la formación y en la guianza de un pueblo y de una generación que se está levantando. De igual manera pasa en los hogares. Un padre es un instrumento, es una autoridad delegada de Dios en ese hogar. Pero en realidad los hijos son de Dios. Los planes para esos hijos vienen de Dios. Y su responsabilidad y su compromiso es conocer esos planes, conocer esos propósitos de Dios y guiar a sus hijos por esa senda que Dios le ha mostrado y le ha revelado. Pero desafortunadamente hay una generación de padres que viven para sí, padres egocéntricos, que no viven sino para su cuerpo, para sus emprendimientos, para sus metas, y están preocupadísimos por alcanzar las metas, por lograr todo lo que ellos desean lograr, pero se han olvidado de Dios, se han apartado del camino de Dios. Así que hoy hay un llamado importante a que entendamos que nuestros hijos son herencias, son un regalo de Dios, son dados en calidad de préstamos y que somos la autoridad delegada de parte de Dios para formarlos, para criarlos, para dirigirlos por el camino del Señor, para mostrarles el camino que ellos tienen que recorrer, primeramente dando testimonio, primeramente llevando fruto para la gloria de Dios, para que ellos empiecen a amar a Dios como ven que usted y yo amamos al Señor.
Pero desafortunadamente se ha levantado aún dentro de la misma iglesia una generación débil, una generación mediocre, una generación que quiere vivir a sus anchas, que quiere vivir para sí mismo, una generación egocéntrica. Y esto no es para lo que Dios nos ha llamado. Entonces vemos a un hombre que pone su esperanza y sus expectativas en el sacerdote, en el hombre de Dios. Pero lo triste y lo insólito es que este hombre no tiene respuestas para Samuel, para ese muchacho. Heme aquí. Y aunque Samuel no entendía quién lo llamaba, él pensaba que era Elí quien lo estaba llamando. Y Elí que le contestó, ve y acuéstate, yo no te he llamado. Qué triste cuando un hijo viene a un padre buscando respuestas, buscando directrices, buscando guianza y no la encuentra. Qué triste cuando un padre se decepciona de su hijo. Qué triste cuando un padre de verdad no es la clase de guía, de líder, de héroe que un hijo necesita ver. Y ahí estaba. Iglesia, el entusiasmo es bueno, pero el entusiasmo sin conocimiento es peligroso. Peligroso. Tú puedes ser muy entusiasta, puedes ser almático. Es como el que ve a alguien ahogarse, pero no tiene conocimiento sobre salvar vidas, ni siquiera sabe nadar, y se lanza al agua a salvar al que está en peligro, pero también se ahoga con él. Muchos entusiasmos, muchas ganas, pero poco conocimiento. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Ese es el problema del liderazgo de hoy. Ese es el problema de esta generación. Hoy la gente tiene muchas ganas, pero poco conocimiento. Hoy la gente tiene mucho entusiasmo. Hay mucha gente con mucha hambre de Dios. Y es que todo lo que hoy se vive en el mundo del hombre, las tragedias, el dolor, las crisis financieras, las guerras, hacen que la gente tenga hambre de Dios y hacen que la gente corran buscando una salida, una respuesta. Pero ese entusiasmo mal dirigido, sin conocimiento, puede llevar al error, a la ruina y aún a que la gente busque a Dios de forma equivocada y finalmente a una muerte espiritual. Dice la misma palabra en la parábola del sembrador, dice que la palabra que cayó entre espinos fue ahogada. Y eso es lo que está pasando hoy. Personas sin una guianza, personas sin una verdadera convicción, sin un verdadero arrepentimiento. La palabra que se siembra, lo que se le enseña, lo que se le ministra, lo que se le habla, se ahoga. No tiene la respuesta que la gente quisiera ver. La Biblia dice que teniendo comezón de oír, se amontonarán y escucharán doctrinas de demonios. ¿Por qué? Pues la gente tiene hambre, tiene comezón de oír, de saber. La gente está buscando respuestas, pero ¿dónde están los verdaderos profetas de Dios? ¿Dónde están los verdaderos hijos de Dios? Samuel corrió 3 veces donde Elí y le dijo, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Y Elí no tenía discernimiento. Elí era una persona que no tenía visión espiritual, no sabía cómo guiar a Samuel. Y la gente está corriendo a las iglesias. Pero muchos de estos líderes espirituales son como Elí, que no tienen revelación espiritual, no tienen respuestas para esas almas que no tienen y no tienen verdaderas respuestas para esos hijos e hijas y para esos adolescentes que van corriendo tras la fornicación, la inmundicia sexual, el homosexualismo, el aborto, y no pueden guiarlos para nada. Más bien llegan a las iglesias y encuentran entretenimiento, encuentran palabras que los animen a otras cosas que están muy de modas, a conquistar, a crecer, a poseer, y los enganchas con doctrinas de moda en estos tiempos, pero no hay lo que ellos necesitan oír. De igual manera los papás hoy le responden a sus hijos comprándole el último computador, comprándole el último teléfono, comprándole los últimos tenis, dándoles la mayor cantidad de dinero y ofreciéndoles cosas que este mundo los entretiene, los absorbe y los consume con tal de que, entre comillas, se vean felices y puedan sacarle una sonrisa y puedan decir, mi papá es
un bacano, mi papá es súper complaciente y como él no hay ninguno. Y con un abrazo y con un beso que reciben y con una sonrisa, creen que todo está resuelto. Qué triste la realidad y el panorama que se está viviendo hoy. Samuel y otra vez corrió a Elí y este solo le decía, ve y duerme. No tenía una palabra de guía para la voz que escuchaba Samuel. No tenía la capacidad de dirigir a este joven a quien Dios estaba llamando. Samuel estaba convencido de que era Elí el que lo llamaba. Y es hermoso ver a jóvenes sirviendo al Señor en la alabanza, en la escuela dominical, etcétera, hambrientos de Dios. Pero es triste que estos jóvenes o las personas hambrientas por Dios pongan su mirada en el hombre y pongan en un altar a ese hombre que los guía. Y así el que debía llevarse toda la gloria, que es el Dios Todopoderoso, el Hijo que murió en la cruz por nosotros, el Espíritu Santo, quien es el que hace la obra, no la recibe porque ellos son un obstáculo en esto. Estos hombres que tienen su confianza en sus líderes les dan toda la honra y piensan que es el hombre y corren hacia el hombre. La Biblia enseña, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y es por esto, cuando un siervo de Dios cae en pecado, la gente se vuelve al mundo, pues sus ojos no estaban puestos en el Señor, sino en el hombre. El versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel llevaba años en la iglesia, en el templo, dormía donde estaba el arca de Dios. Este era el símbolo del pacto, de la presencia de Dios. Ahí estaba Samuel, ahí dormía, pero no conocía al Señor. Y tampoco conocía la palabra de Dios. ¿Cuántas personas llevan años en la iglesia? ¿Cuántas personas han ministrado, han hablado en lenguas, han tenido visiones, pero no conocen al Señor? Ni la palabra de Dios les ha sido revelada. Samuel era un joven entusiasta, con un corazón sincero, con un corazón puro y sumiso al Señor, pero no conocía al Señor, ni la palabra le había sido revelada. Es trágico que hoy hayan millares en la iglesia hoy que sean entusiastas, que sean apasionados, que estén hambrientos por el Señor y que no hayan líderes capaces de mostrarnos el Cristo de la gloria. Y lo mismo pasa en los hogares. Hijos de verdad con hambre de Dios. Hijos que de verdad pueden ser un potencial para la gloria de Dios, hasta para un ministerio. Pero sus padres con una vida laxa, con una vida mediocre, aún con un pie en el mundo y otro en la iglesia, jugando con el llamado de Dios, jugando con su relación con Dios, no son verdadero ejemplo para sus hijos. No cumplen el verdadero rol como sacerdote, como alguien que va a la presencia de Dios, que recibe dirección de parte de Dios y la transmite. Padres irresponsables e ignorantes que no han sido capaces de levantar y hacer de su hogar un altar para el Señor, donde todavía se oye música mundana, donde todavía se oyen palabras groseras y vulgares, donde todavía hay conflictos, donde todavía encontramos las mujeres reclamándole por qué hay fotos, por qué hay mensajes sospechosos en el teléfono, por qué llega tarde, por qué su camisa está untada con labial, por qué huele a perfume de mujer. Y ellos nomás con una sonrisa o sencillamente con gritos y con insultos opacan y acallan. Y ahí están hijos oyendo, ahí están hijos criándose, levantándose en medio de ese contexto. Y el domingo todos corriendo para la iglesia, pero ellos van entendiendo y van comprendiendo que todo es un juego y que todo es una burla. Samuel era un joven entusiasta, con un corazón sincero, como tal vez lo sean sus hijos. En Hechos 26-29 Pablo dijo, quisiera Dios fuesen como soy yo, excepto por estas cadenas. Esto era lo que predicaba Pablo, al Cristo de la gloria. Lamentablemente Samuel no conocía al Señor ni su palabra. El versículo 8 de ese capítulo 3 de 1 Samuel dice, Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel
Y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, finalmente, entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Me gusta esto, pues la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que Dios no se cansa de llamarnos. Isaías 49, versículos 15 y 16 dice, y aunque tu madre te olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Te tengo esculpido en la palma de mis manos. Iglesia, el Señor no se cansa de nosotros. Quizá nosotros somos como Samuel. Y si entendemos que el que nos llama es Dios, pero la pregunta es entonces, ¿cómo responderemos? ¿Con un sí o con un no? Samuel no conocía al Señor, pero dijo sí, habla, heme aquí. Corrió por el Señor, pero dijo sí, habla, heme aquí. No tenía un buen líder que lo guiara, pero cuando supo que era la voz de Dios, cuando supo que era el llamado que Dios le hacía, dio un sí contundente. Quiera Dios en aquellos hogares donde el papá no es un verdadero líder, un verdadero guía, un verdadero ejemplo, que a pesar de eso, sus hijos digan sí. Me alegra saber cuando en medio de un contexto, y ahora hablo una palabra para esos hijos, tal vez su papá, su mamá, no es el ejemplo, no es la inspiración que usted ha querido y está buscando, pero por encima de eso, su responsabilidad es amar a Dios, su responsabilidad es buscar a Dios y acercarse a Dios. Tal vez salir a la iglesia y llegar de vuelta a casa encuentre un ambiente que no sea lo mejor y que no glorifique a Dios y que no constate lo que se predicó en la iglesia o lo que Dios demanda en su palabra, pero usted tiene la responsabilidad de sobreponerse por encima de todo esto y aceptar el llamado del Señor. Es Dios el que lo está llamando. Y aunque su padre tiene una responsabilidad, un compromiso en su crianza, pero si él es negligente, usted tiene que sobreponerse a esto. Usted tiene que seguir adelante y amar a Dios por encima de todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Samuel no tenía un buen líder que lo guiara. Ahora hoy el Espíritu Santo está en nosotros y sabemos cuando Él nos habla, pero decimos no. Pero ahora tal vez estemos buscando una excusa y digamos no, quizás más adelante, o peor, vivo la vida a mis anchas, Dios me entiende y Él sabrá esperar. Y así como el Señor llamó a Samuel hasta que éste contestó, Él sigue llamándonos a nosotros a un verdadero arrepentimiento, a vivir una vida en santidad, una vida que agrade a Dios. Él llama a los esposos a que dejen los adulterios, la idolatría y toda forma de pecado, que amen a sus esposas, que amen a sus hijos. Él sigue llamando a los esposos aferrados al alcoholismo, al juego y a todo lo que no nos permite experimentar un nuevo arrepentimiento. Él nos sigue llamando a cumplir el rol que tenemos que cumplir. Él no se cansa de llamarnos, pues mientras la lámpara esté encendida, mientras la gracia permanezca, hay misericordia. La lámpara está encendida porque el Espíritu Santo todavía está sobre la tierra. Pero iglesia, llegará el momento que el Espíritu Santo sea quitado de la tierra. Entonces este mundo se llenará de tinieblas y nunca más se volverá a ver como se ve ahora. Y vendrá el fin de la gracia, el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero y por 7 años la tribulación y la gran tribulación. Y en la tierra juicio, persecución y muerte. Una atmósfera de tinieblas inundará toda la tierra. Recuerde, el Espíritu Santo ya no estará sobre la tierra. Hermano, no juegues con la gracia. Haber degustado la presencia de Dios y luego dejarla es algo que causa terror. No permitas que la lámpara del Señor se apague en ti. No te dejes caer de la gracia del Señor. No pases por lo que pasó el hijo pródigo, que salió de la cobertura del Padre, se revolcó en el pecado hasta que un día reaccionó y se dio cuenta de la tragedia que le embargaba. Hermanos, tal vez estés cómodo en el Señor. Llevas años en la iglesia, estás escondido en la iglesia y no sabes lo que es vivir apartado del Señor. Entonces,
Aunque tengas un pie en la gracia y un pie en el mundo, cuidado. Al Señor se le debe tomar en serio. Y es que el Espíritu Santo ha sido tan bueno y misericordioso, aún en medio de tu pecado, lo has entristecido solamente, pero Él sigue en ti y no te ha abandonado. Pero no juegues, porque un día te podría dejar. Así lo describe Ezequiel en el capítulo 10, versículo 1 al 22. La presencia de Jehová se levantó del templo y se hizo en una esquina del templo porque no quería irse. Y luego se hizo un poco más lejos porque no quería irse. Y luego el Espíritu Santo se levantó unos pocos metros del templo porque él aún no quería irse. Pero el pecado, la abominación y el rechazo por las cosas de Dios era tan grande que el Espíritu Santo finalmente tuvo que irse. Y así les pasa a muchos en la iglesia. Hoy pecan, piden perdón, vuelven a pecar de otra forma, ya sea por lujuria o por cosas perversas, pero no hay un arrepentimiento genuino, no hay un deseo total de apartarse. Y el Espíritu Santo se niega por su misericordia por un tiempo a irse. Pero llegará el momento en que el Espíritu Santo no puede contender más con tu pecado y vendrá la tragedia y finalmente se irá. David dijo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, en el Salmo 51:11. David conocía la historia de Sansón. Un día Sansón, de tanto pecar, Dios lo dejó y Sansón no se dio cuenta. Jueces 16:20. Y cuando reaccionó, estaba sin ojos, estaba en la cárcel, su pelo había sido cortado y era la burla de Satanás y de los mismos filisteos. David recordó la decadencia de Saúl, cómo el Espíritu Santo lo dejó y vino un espíritu de esquizofrenia que lo atormentaba a causa de su pecado. 1 Samuel 16, 14 y 15. Y cuando se peca y no se arrepiente, trae consecuencias fatales. Iglesia, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios tenga misericordia de mí y que el Espíritu de Dios nos ayude. Hoy el Señor nos sigue llamando. Quiera Dios que podamos responder afirmativamente. En Apocalipsis 3:20 se nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, no seas sordo al llamado del Señor. No abuses de la gracia. Responde afirmativamente y con una entrega total. Hay un límite. Dios puede cansarse de insistir y el juicio de Dios entonces vendrá. Que Dios nos guarde. Y no hay nada más triste que pasar por lo que pasó Elí. Ver luego, por su negligencia, por su ineptitud, ver a sus hijos caer. Ver cómo la gloria de Dios se apartó de su hogar, de su vida y de toda una nación. Tenemos una responsabilidad grande. Usted no sabe si en su hogar hay un futuro profeta, un futuro siervo de Dios, un hombre de Dios, y que usted pueda ser inspiración para que el día de mañana, con lo que el Espíritu Santo ponga sobre ese hijo y con las vivencias, con el ejemplo que vio a través suyo, él pueda ser un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios que honre y glorifique al Señor. Es eso, papá. Hoy no solamente es día de comilona, no solamente hoy es día de recibir regalos, no solamente hoy es día de recibir un abrazo y un beso. Es un día para meditar y reflexionar qué hemos hecho hasta acá, cómo estamos desarrollando o desempeñando nuestra labor y si estamos honrando y glorificando a Dios con un buen testimonio y con una auténtica y bíblica guianza para nuestros hijos, para que se levanten hombres y mujeres que de verdad exalten y puedan inspirar a otros más a seguir los caminos del Señor. Dios les bendiga a todos.